Tiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Tecnología automática 0502, los especialistas en cajas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la Gerencia General de la Estación Jaime Nestares, desde la Gerencia de Producción Wilix Arcaya, en la producción del programa Carla Son de la Loma, en los controles Víctor Mejías sin tapaboca, desde sus cuarteles de invierno Neomar Hernández, desde el búnker en Alemania, Daniel Lara Faría. Por supuesto que estamos al aire a través de rcr.tv, claro que estamos a través de Periscope, @rcr750, pero claro que estamos a través de YouTube y por supuesto que estamos recibiendo todos los reportes de sintonía que tienen a bien hacernos llegar a través del chat en YouTube y a través de nuestra cuenta en Twitter, @rcr750. Para los que nos están viendo a través de rcr.tv y a través de nuestro canal YouTube, podrán ustedes ver la labor de visualización que está haciendo el equipo técnico de RCR, ¿verdad? Poniendo esa foto de Latin Lover de Neomar Hernández, de la sesión de fotos especial que le hicieron cuando era modelo exclusivo de Hugo Boss, versus la imagen de este pobre hombre en cuarentena metido aquí en estas cuatro paredes, pero al pie del cañón. Al señor Neomar Hernández estará en la línea telefónica. Aló, aló. Y me vas a hacer llorar con ese cuento de tu cuarentena, Daniel. Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va en este inicio de semana? Daniel, ¿cómo estás tú? Yo estoy aquí tomándome un té. El té de las 5, allá. Bueno, no, el té de las 6, de las 10, ¿no? Allá. El té de las 10, porque son las 10 de la noche, hijo. Estoy tomando el té de las 10. Estoy tomando un té de jengibre que está muy bueno. Y esperando aquí la marcha de los días, el rumbo del destino, hasta que el destino nos alcance. Daniel, hablando del té y hablando de la tradición del té, el Reino Unido, la Gran Bretaña, la situación está compleja porque se acaba de conocer hace algunos minutos que el primer ministro Boris Johnson fue ingresado a una unidad de cuidados intensivos y que probablemente se le ha conectado a respiración asistida para, entiendo, prevenir. Él no está crítico, no está grave, pero sí, o sea, no está grave en el sentido, digamos, de un posible desenlace fatal hasta ahora, pero sí se ha agravado en las últimas horas la situación de salud de Boris Johnson, que si contamos desde que lo diagnosticaron, han corrido más o menos 10 días. A Boris Johnson se le diagnosticó el COVID-19 el 26 de marzo. Estamos hablando de 5 días. Luego termina el mes, hoy estamos a 6 de abril, son más o menos 10, 11 días que estuvo Johnson en su casa y ayer domingo lo trasladaron preventivamente. Bueno, hoy no solamente lo han tenido en observación allí
este centro hospitalario en el Reino Unido y la Gran Bretaña, sino que además lo han puesto en una unidad de cuidados intensivos con respirador, entiendo. Está complicada la cosa porque Boris Johnson fue uno de los primeros que de alguna manera dijo que no iba a someter a la población al estatus de cuarentena, ¿no? Sino que él creía que se podía salir adelante sin medidas radicales de este tipo. Fue el de los últimos que de alguna manera tomó medidas dentro de los grandes países de Europa para prevenir el contagio del COVID-19. ¿Qué te parece? Bueno, lo que habíamos indicado, Neomar, al arranque de todo esto, quienes de alguna manera entendemos, y no porque sepamos más que los demás, sino porque no olvidamos eventos anteriores en la historia. Cuando hay una pandemia, la palabra pandemia tiene un significado. Cuando hay una situación como esta, no va a llegar, así como en la Biblia, con las plagas de Egipto, que el pueblo elegido de Israel ponía una marca en su puerta y no entraba la plaga que Dios mandaba como castigo. A propósito de la Semana Santa. Bueno, eso no ocurre en la vida real cuando se desata una epidemia. Y la epidemia puede entrar al palacio de gobierno o a la casa del trabajador más humilde. El virus puede entrar a la limusina presidencial o al vagón del metro. Y eso está confirmado. La poca ortodoxa forma de manejar el asunto del señor Boris Johnson, quien tenía una teoría según la cual lo mejor que podía pasar era que todo el mundo se contagiara, porque después que todo el mundo se contagiara, ya había pasado todo. Bueno, moriría mucha gente querida, qué lástima. Nos despediríamos de muchos familiares queridos, pero después de eso ya todo el mundo se enfermó, ya se acabó. Como cuando la mamá de uno lo agarraba y sabía que uno ya era un niño como muy grande y no le había dado lechina. Y entonces se enteraba que Neomar tenía lechina. Decía, mire, vaya a visitar a Neomar para que le dé la lechina de una vez, no le vaya a dar eso de viejo. Bueno, más o menos una cosa así, más o menos ese consejo de abuelas de antaño, era lo que pensaba Boris Johnson. Por supuesto que se tuvo que echar para atrás, porque cuando empiezan las cifras y cuando empieza la mortalidad y cuando empieza la opinión pública a reclamar, pues surge toda esta situación en la cual el país, el reino en pleno, vio ya como el príncipe Carlos, entiendo que tenía los síntomas también. Y bueno, empiezan todas las especulaciones, todas las situaciones, y termina confirmándose que Boris Johnson tenía la enfermedad. Bueno, y ahora está en una unidad de cuidados intensivos, con un respirador. Eso, por supuesto, a uno le pueden decir cualquier cosa, ¿no? Pero uno que no sabe de medicina, si le dicen, no, bueno, lo tienen en terapia intensiva conectado a un respirador, cualquier cosa que le digan a uno para calmarlo, no te logra calmar. Porque o sea, eso es una gravedad. Claro. Entonces, bueno, así van las cosas. Esto ha sacudido la opinión pública aquí en Europa, te cuento. Que hay un verdadero un estupor generalizado ante la noticia de Boris Johnson. Claro, Daniel. Porque la opinión pública, bueno, dice, bueno, pero qué horror todo esto. Imagínate tú, ¿no? Es que es la cabeza de uno de los países, a la par de Alemania y de Francia, pues España no la meto en la lista, de los países más importantes, de los pilares de Europa, ¿no? Independientemente de que no pertenece, por supuesto, que a través de las decisiones políticas autodadas, ¿no?, dentro del Reino Unido y la Gran Bretaña recientemente, del que, por cierto, Johnson es uno de los principales abanderados del movimiento de la salida de la Unión Europea, del Brexit, pero el Reino Unido y la Gran Bretaña es un pilar dentro de Europa. Entonces, tener a la cabeza de uno de los grandes pilares, diría yo los dos grandes son el Reino Unido y Alemania. Alemania dentro de la posición
de la Unión Europea o del afianzamiento de la alianza de la Unión Europea y el Reino Unido, la Gran Bretaña por su lado, ¿no? Pero son los dos grandes pilares. Después aguas abajo vienen otra cantidad de países, económicamente, políticamente, todo, son los dos grandes. Bueno, tenerlo allí y tener por el otro lado, en el caso de Alemania, ¿no? A Angela Merkel preocupada, haciendo incluso disquisiciones sobre la figura del Estado que me parecen interesantísimas, porque Angela Merkel, ¿qué está diciendo en estos días, Daniel? Que le preocupa mucho que los ciudadanos del mundo están pidiendo que se le quite la libertad. ¿Y cómo es esto? O sea, ¿cómo que se le quite la libertad? Nadie pide que se le quite la libertad. Ella dice que sí, en una acertada interpretación, en el sentido de esta figura de gobierno fuerte que se está pidiendo, de Estado fuerte en muchos países. Angela Merkel se dio cuenta de esto rapidito, porque es una mujer demasiado inteligente. Dice, mira, me preocupa que a la medida que avanza la crisis, entonces avanza también el ánimo de la gente por solicitarle a los gobernantes que hagan más fuerte el Estado, claro, porque en medio de toda esta crisis la gente lo que dice, quien me puede salvar es el Estado, es el primer ministro, el presidente que puede decretar medidas, que puede ordenar cuarentenas, que puede prevenir a través de planes de salud pública ya una persona contagiada o prevenir los contagios y después tratar los contagios, o sea, eso le preocupa a Angela Merkel, de manera que la situación en Europa es muy complicada. Uno en cuidados intensivos y Angela Merkel dando en el clavo, ¿no? Con las reflexiones sobre el crecimiento del Estado frente a esta crisis, ¿no? Que nos lleva a pensar eso, ¿no, Daniel? Claro, porque inclusive fíjate que hay una especie de reclamo ante esta, por lo menos en España, donde estas cosas han sido particularmente sensibles, sobre el estado de la salud pública y el uso de los centros médicos privados por parte de personeros políticos. Y eso de alguna manera crispa a veces los ánimos, ¿no? Por supuesto, no es cualquier cosa, pero fíjate que hay unas cifras actualizadas a esta hora sobre cómo va la enfermedad en el mundo. La curva sigue para arriba, ¿ok? Ya se ha llegado a un total de 1.334.233 casos, ¿ok? 74.000 muertes a nivel mundial y 277.737 personas recuperadas también a nivel mundial. Hoy me indicaba, por cierto, un médico amigo, oyente de este programa y amigo incondicional en momentos de crisis, ¿no? El amigo Pedro Roberto Ruiz, quien se encuentra en los Estados Unidos ejerciendo, por cierto, me decía que sentía que debía hacerse un esfuerzo por explicar las cosas mejor en cuanto a los números, porque me indicaba que lo normal no es dar cifras en términos absolutos ni porcentuales, sino en tantos por número de habitantes. Entonces, que él cree que eso es una falencia en las cifras que se están dando, porque de alguna manera ayudaría a entender para los términos médicos cómo es que va marchando el asunto, ¿ok? Sin embargo, lo que tenemos a mano y hago esta aclaratoria porque sé que hay gente preocupada por esta cuestión de los números, no por que sean más o porque sean menos, o porque sea más bonito o más feo, sino porque para atacar una situación con política pública hay que utilizar las herramientas adecuadas. Así que me pareció válida ese reclamo, ¿no? En el caso de la tabla de contagiados por países, bueno, China dice que tiene 81.000 casos. O sea, ellos no se han movido de ahí, se plantaron. O sea, parece ser que China, aparte de eso, una cosa bien particular, que China parece ser que solamente tuvo casos en la provincia de Wuhan, no tuvo casos en más ninguna parte, chicos. Qué raro. Una cosa insólita, ¿verdad? ¿Verdad? Que los chinos sí son eficientes, ¿verdad? Daniel, mira, en días recientes el Pan Am Post sacó una investigación, bueno, que es como un compilado de varias cosas que se han publicado en otros medios, ¿no? Sobre el tema de los datos chinos. Y hay varios parámetros que te permiten dudar muchísimo de lo que está diciendo China sobre el número total de contagios, el número de fallecidos, el número de curados.
Y de hecho, eso que tú acabas de decir, que, o sea, que eso es lo que más llama la atención y por ahí uno no puede creer, que es que solamente los contagios se dieron en Wuhan. O sea, eso es extrañísimo, en una sola provincia de toda China. En China, Daniel, se dicen que en los últimos 2 meses, por ejemplo, hay un centenar, yo creo que son más de 100.000, 200.000 líneas telefónicas que han sido desincorporadas de la data de la compañía telefónica estatal porque están inactivas. Y entonces esta gente está suponiendo que si hay líneas telefónicas inactivas, incluso líneas móviles, celulares, tiene que ver con que probablemente los dueños de esas líneas se murieron. O sea, hay gente que no ha hablado por teléfono desde hace 2 meses, gente que tenía un ritmo de llamadas normales, de una persona normal y corriente en su hogar, una llamada cada 2 días, una llamada cada 3 días, incluso una llamada diaria, recibir llamadas. Bueno, las líneas están inactivas. Se dice, ¿cómo explicas tú que una persona que tenía un ritmo de llamadas normales, ahora tenga una línea activa por 2 meses y las han sacado? Y así una cantidad de cosas, hay una cantidad de datos de gente que está como siendo desincorporada de la data pública en China. De manera que lo que se piensa es que en China, por supuesto que el número de fallecimientos es muchísimo mayor del que se ha dicho, el de contagios ni se diga, y el de las zonas donde se han producido los contagios, por supuesto que son muchas, más que solamente la provincia de Wuhan. Entonces hay demasiado ocultamiento de información y seguramente después que termine toda esta vorágine que ha desatado el virus, no solamente en China, que es el virus chino, pero no se quedó allí, nosotros vamos a conocer cuál era la verdad sobre ese nuevo telón de hierro que terminó siendo el comunismo chino, porque el comunismo siempre se planta con un telón por el frente, ¿no? Ellos no dejan sin duda que se vea para adentro. Aparte de eso, es que comunismo sin mentira y sin muerte no es comunismo real. Vamos a ir al corte que nos corresponde a esta hora. Al regreso seguimos con más cifras del coronavirus a nivel mundial y algunas consideraciones al respecto. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada, y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones, la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto, o las focaccias que crujen de sabor. Una delicia. Todo eso y más lo consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore, el sabor de Italia en Caracas. Mira, el carro no anda. Se trancó otra vez la caja. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas, los mejores en Toyota y Mazda, y especializados en marcas Seat, Skoda y Audi. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502, los especialistas en cajas. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Seguimos en su programa favorito de esta hora. Neomar, hay algunos números, o los números actualizados a esta hora, que indican que los primeros 5 países en número de contagios son los siguientes. Los Estados Unidos encabeza la lista. Hasta el momento, 359,000 contagiados y 10,000 muertes. Más de 10,000 muertes, 10,662 muertes. El ritmo en los Estados Unidos ha alcanzado el día de ayer 1,000 muertes en solo un día. El segundo país de la lista es España, superando las cifras de Italia, al menos en el número de contagios. España tiene 135,000 contagiados, por encima de los 132,000 que tiene Italia. Sin embargo, Italia tiene más, un número total de muertes superior, 16,000 muertes, 16,523 muertes. Y además de eso, el ritmo en Italia sigue siendo, a pesar de que es menos
gráfico y tenebroso de lo que habíamos visto en los últimos días, un ritmo de muerte de 1.000 muertes al día, igual sigue siendo espantoso una cifra de 636 muertes solamente el día de ayer. En España han habido 528 muertes solamente el día de ayer. Por supuesto, eso frente a las 1.000 muertes que estaban ocurriendo, de alguna manera indica que podríamos estar en una ralentización del asunto, no lo sé. No me atrevo a decirlo porque no soy especialista en la materia, pero los números son estos. Luego de Estados Unidos, España e Italia está Alemania, que 30.000 casos por debajo de Italia presenta la cifra de 102.000 contagiados y 1.600 muertes. Es decir, la distancia que separa a Alemania de Italia, para ponerlo en términos claros, Alemania tiene 30.000 casos menos de contagio, pero solamente posee el 10% del número de muertes que posee Italia. Ayer se registraron 111 muertes más aquí en Alemania. Pero los números de Francia son los que mantienen alerta. Francia ha alcanzado las 98.010 infecciones o personas infectadas y ha llegado a las 8.000 muertes. Ayer se registraron 833 muertes en Francia. China, por su parte, indica que ellos tienen 81.000 casos y que ayer nada más murieron 2 personas. Bueno, y así Irán dice que lleva 60.500 casos, con 3.739 muertes, de las cuales 136 fueron registradas ayer. Y el Reino Unido, del país del cual hablábamos al principio, quien se sintoniza tarde, habíamos informado que el primer ministro británico Boris Johnson fue ingresado a una unidad de cuidados intensivos y tiene además un respirador aplicándole el tratamiento en vista de que empeoró su estado. 51.000 casos totales en el Reino Unido, con 5.373 muertes. Es una cosa así como el 10%, más del 10%, el 12% de mortalidad, con 439 muertes solamente el día de ayer. Así va, Neomar, la cosa. Así va, y a esta altura ya hay mucha gente sacando cuentas, pues por ejemplo, con cuál es el correlato de toda esta mortandad, de toda esta histeria colectiva de la cuarentena, y no solamente la cuarentena, de lo que son los efectos reales ya de los contagios, pues que es la muerte, directamente ya es la muerte. Bueno, el correlato de todo esto es que literalmente este mundo en el que todos vivimos está parado, y al estar parado, y esto es lo que no entiende la izquierda, un mundo parado, hay un dicho famoso venezolano, ya tú me lo dirás porque tú recuerdas estas cosas mejor que yo, Daniel, pero es algo así como, creo que es barco parado no agarra flete. Entonces, así es. Cuando hay un mundo completamente parado, y esto es lo que mucha gente no le entiende a Donald Trump, ¿vale? Y es gente bruta, hay gente que de verdad el cacumen no se le ha desarrollado. O sea, este tema de que sale Trump y habla, por ejemplo, que hay que reabrir ciertas fábricas, de que no podemos seguir en esto, las preocupaciones de Trump son reales a propósito de que Trump dirige un país realmente existente. ¿Y a qué me refiero con un país realmente existente? Un país que si no trabaja no come, y un país del cual el mundo completo, y a este punto es a donde iba, a propósito de una entrevista que hace hoy la BBC en su versión en español al economista venezolano Ricardo Hausmann dice, se está hablando mucho de, por ejemplo, cómo se desaceleran las economías de los países desarrollados, Estados Unidos, Alemania, el Reino Unido, Francia, España, pero poca gente, Japón, ni se diga, Corea del Sur, que es una economía tremenda también. Pero ¿cómo se compagina esto además con lo que se está produciendo en los países del tercer mundo, o los países de América Latina, que es donde se enfoca él? Él dice, todos estos países por vía indirecta dependen de las grandes economías en esencia de Estados Unidos. Por lo menos hay países de Centroamérica, dice Hausmann, que dependen casi que exclusivamente de las remesas, no hablando del caso Cuba, porque Cuba es otra cosa, Cuba es una cosa, bueno, bien lastimosa, ¿no? Pero hay países que dependen de las remesas porque viven de la emigración, hay países que dependen del turismo,
el turismo está parado, porque obviamente no hay flujos migratorios, entonces no hay actividad turística. Hay países que dependen de exportar materias primas, Daniel. Entonces, si las fábricas grandes, las potencias están paradas, no están exportando materias primas. Pero fíjate, Neomar, que el tema del turismo, por lo menos en un país como España, ¿no? La situación alcanza ribetes dramáticos. Porque el turismo, sobre todo ese turismo de temporada, apalanca otros sectores. También con un empleo de temporada. Aquí en Alemania, por ejemplo, ahorita, en estos tiempos, es temporada de espárragos. Y se hace la gran recolección de espárragos en las plantaciones. Y es tradicional que para tal fin se requieran muchísima mano de obra. Y esa mano de obra, de unos años para acá, venía contratada desde Rumanía. Entonces venían, aquella cantidad de rumanos a recoger espárragos, ras. Y se volvían a su país con su paga. Eso en este momento no se ha podido hacer. Entonces aquí andan viendo cómo demonios consiguen, porque se te va a perder la cosecha. Claro. La cosecha no puede esperar. La cosecha no es una habitación de hotel que tú la cerraste. No, la cosecha está ahí, usted o la recoge o se le pudre. Pero es que además de eso, usted ya invirtió en esa cosecha. Y además de eso, el mercado está esperando esa cosecha. Y el mercado es la gente que se la va a comer. En el caso del turismo, Neomar, está el tema de que cuando está terminando el invierno, arranca la temporada de refacciones en hoteles, hostales, posadas, sitios de esparcimiento, etcétera. ¿Por qué? Porque viene la primavera. Y entonces hay un alto movimiento de personal de la construcción y de refacciones, etcétera, y eso da muchísimo empleo, sobre todo a la gente que se redondea con empleos temporales o con empleos de medio tiempo para completar el sueldo que puedan tener, o porque simplemente sencillamente no tienen empleo y viven de eso. Súmale a eso todo lo que significa, por ejemplo, para una ciudad tener todo el año preparándose para una gran temporada, porque hay un evento que ocurre en temporada, por decirte algo. Las procesiones en Sevilla, España, en Semana Santa. Bueno, eso es una tradición, pero no podrán hacerse las procesiones. Y entonces la gente que estuvo todo el año esperando las procesiones para emparejar las cuentas, porque está la señora que vende las estampitas, porque están los señores de las cofradías, porque está la gente que va a pagar promesas que se aloja en los hoteles, todas esas cosas, todo eso se cayó. Y eso es irrecuperable, eso se cayó y se cayó, porque la Semana Santa termina el viernes, punto, el domingo, punto. Así es. Entonces, es más difícil, ¿no? Es tétrico el panorama, sinceramente. Yo no puedo calificarlo de otra manera, porque va a ser muy difícil, Daniel, porque no se trata del hotel 5 estrellas. Se trata de la señora de la posada, se trata del señor que tiene el barcito en Barcelona, se trata del señor que tiene la venta de comida típica al lado de la iglesia. De esas economías pequeñas, a pequeña escala, ¿qué se trata? Bueno, y por no hablar, Daniel, de la gente que más allá de la economía le cambiaron el modo de vida totalmente, porque, por ejemplo, eso de la Semana Santa, que ya nosotros estamos comenzó ayer con el Domingo de Ramos, en el caso de los católicos, ya en España, yo vi esta mañana el telediario en la mañana, en la emisión matutina, y hay un tema, tú sabes que en la parte de Andalucía, Sevilla, son las regiones más devotas de la religión católica en España, ¿no? Entonces hay una crisis de la gente porque la típica procesión no se puede hacer. Entonces la gente que si con el incienso en la casa, que si viendo cómo hacen, llorando porque dicen no voy a poderle tributar a los santos mi afecto, mi devoción en esta Semana Santa. Entonces hay unos quiebres incluso que se están produciendo en términos culturales y religiosos de la fe de la gente, porque la gente en clausura ahora está por supuesto rezando por la superación de esta pandemia, pero no han cambiado entonces una gran cantidad de cosas con la aparición del COVID-19, que es el nombre técnico para llamarle al virus chino, porque es el virus chino a final de cuentas. Vamos a ir al corte comercial. Vamos al corte. Vamos al corte y al regreso seguimos conversando de estas y otras cosas importantes a propósito de la pandemia.
RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Deja de sufrir para enviar tus compras a Venezuela. Con tuplata.com.be puedes enviar de todo desde los Estados Unidos hasta nuestro país. Alimentos, insumos del hogar, aparatos electrónicos, repuestos para tu vehículo, todo eso y más. En tuplata.com.be también hacen las compras por ti, sin complicación alguna. Envíos marítimos y aéreos que llegan rápido y seguro. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Para los fanáticos del chocolate ofrecen el helado de brownie, el de Oreo, el de Nutella y hasta el de Samba. ¡Qué abuso! ¡Qué abuso! Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Seguimos con su programa favorito de esta hora. Hay, Neomar, y esto es un tema que de alguna manera ocupa la atención de la gente, que es si creer o no creer en las cifras. Entonces muchísima gente dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando con las cifras de China? ¿Qué es lo que está pasando con las cifras de Venezuela? ¿Qué es lo que está pasando con tal? Hay inclusive, o sea, hay gente entonces que dice que bueno, que es que hay una cantidad de muertes que entonces no van a contabilizar las muertes bien, etcétera, etcétera. Mire, si algo es, tajante, es la muerte y la enfermedad. Eso es tajante. O sea, la muerte llegó. No es como en esa famosa película, una de mis favoritas, de Ingmar Bergman, donde aquel viejo cruzado, cansado de las cruzadas, guerrero cruzado, cansado de las batallas, ve llegar la muerte, el séptimo sello se llama, ve llegar la muerte y decide pedirle a la muerte que le dé un chance. Y se pone a jugar ajedrez con la muerte. Y quien ganara la partida, si él ganaba más tiempo, y si la muerte ganaba, se lo llevaba. Bueno, eso no ocurre en la vida real. Eso no ocurre en la vida real. Fíjate una cosa, un tema. Yo leía en estos días un interesante estudio que me envió el profesor Tomás Estraca, a quien le envío un saludo. Yo sé que si no nos está escuchando se lo harán llegar. Me mandó un interesante estudio hecho por un historiador analizando el poema El limonero del Señor de Andrés Eloy Blanco. Para quienes no conocen el poema El limonero del Señor, en ese poema Andrés Eloy Blanco se refiere a la famosa leyenda caraqueña, según la cual en tiempos de peste el Nazareno de San Pablo fue sacado en procesión y en medio de la procesión se enredó con un limonero y la gente empezó a tomar limones de ese limonero y pues hicieron jugo de limón con eso y empezaron a bajar las cifras de contagiados. Decía este historiador, luego de una serie de consideraciones, que la fecha precisa de ese evento era la peste del año 1918, la gripe española. Y él hacía unas aseveraciones allí de por qué razón él consideraba eso. Pero resulta ser, Neomar,
que si yo no recuerdo mal, esa peste se llevó por el medio a el hijo más querido de Juan Vicente Gómez, que era Ali. Ali se contagia y se muere. Y eso pesó muchísimo en el ánimo posterior de Juan Vicente Gómez, como tal y como lo cuentan distintos cronistas cercanos a eso. En el libro del doctor Rafael Caldera de Carabobo a Punto Fijo, se reseña pequeña libreta de apuntes que tenía Gómez, que no era un literato, ni era un poeta, pero sí sabía leer y escribir, donde anotaba con melancolía que extrañaba a su hijo Ali, que era lo más querido que le había tenido. ¿Y cómo puedes ocultar tú una cosa como esa? Imposible. Un gobierno puede intentar ocultar que la enfermedad es grave, pero ¿pudo ocultar Juan Vicente Gómez la muerte de su hijo más querido por la gripe española? No pudo. Entonces, yo vuelvo y lo digo, mire, la mentira no le gana a la muerte. Si lo sabrá el chavismo, si lo sabrá el chavismo, Neymar. Así es. Hablando de chavismo, cosas insólitas que pasan, porque siguen pasando cosas en medio de esta cuarentena y de esta contingencia producto de la pandemia. Fíjate tú, Iris Varela otorga 283 excarcelaciones a presos de Yara y El Rodeo. Y les cuento, la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela, que tiene años allí, ¿no? Ha sido muy eficiente, otorgó entre el 4 y el 5 de abril unas 283 medidas de libertad a presos recluidos en Yare y El Rodeo, coincidiendo con solicitudes hechas en días pasados por organismos de derechos humanos para liberar a privados de libertad, para evitar el contagio por coronavirus. A priori uno ve esto y dice, bueno, está bien. En todo caso, se refiere acá a las declaraciones que hizo Iris Varela a los recién excarcelados, y se dice que los mismos son personas que generalmente estaban cumpliendo penas, Daniel, por delitos menores, no menos gravosos, así no son delitos, digamos, de marca mayor. Pero todo esto, ¿qué serán delitos menores para el chavismo? Bueno, ese es un tema, y allí voy. Fíjate tú, en todo esto, cuando tú revisas la lista de los 283, que no está publicada por supuesto, pero que se dice que son delitos menores, no hay ni un solo preso político. No han soltado ni un solo preso político, porque así tienen la humanidad ellos, que incluso en medio de esta pandemia, incluso en medio del drama de cosas como las que nosotros martes a martes no lo hemos dejado de hacer, ni siquiera en estas ya 4 semanas de cuarentena, nuestro contacto con los familiares de presos políticos, y sabemos lo que están viviendo los presos políticos en Ramo Verde, en el Helicoide, incluso en cárceles con presos comunes del interior del país. Ni siquiera así han soltado a un solo preso político en lo que ya va a ser un mes de cuarentena, habiendo confirmado la información, repito, de que este fin de semana soltaron a casi 300 que estaban procesados y cumpliendo condenas por delitos menores. ¿Qué te parece? Bueno, ahí tú tienes cómo es el tema del delito de la teoría chavista. Porque el peor delito para el chavismo es contrariar al chavismo. Pero el narcotráfico es una virtud, parece. Apareciera. ¿Verdad? Porque visto lo visto. Entonces uno se pregunta aquí, de verdad, bueno, ¿hasta cuándo se le va a pedir gestos de humanidad a una gente que ha dado muestras fehacientes de que no los mueve lo humanitario y nunca los ha movido? Sino que más bien estamos viendo casos peores. Claro, yo vuelvo y repito. La enfermedad y la muerte son tajantes, no negocian. No se va a sentar, ¿vale? La muerte no se va a sentar a jugar ajedrez con nadie para perdonarle la vida. La enfermedad tampoco. Uno no sabe si porque uno también está expuesto. A lo que le digo a la gente, todo el mundo, no, porque tú hablas de esa forma tan alegre del virus. Le digo, ya va, discúlpeme, yo vivo en el mismo planeta que usted, no sé si sabía. Yo también estoy expuesto. No, bueno, porque es que en Alemania no han dicho que no hay casos, lo que han dicho es que no hay el número de muertes y de contagios al ritmo que se pensaba.
Pero por favor, ¿no? Entonces, todas esas cosas uno las ve y uno las analiza, y entonces lo que termina pensando es lo siguiente: bueno, ¿será que de verdad el chavismo lo que desea, porque no solamente es que no sueltan a los presos políticos, sino que están agarrando más? Sí, así es. Han decidido lanzar una nueva racia, ¿no? Y agarrar a quien aparezca por allí en una foto con Guaidó o cualquier cosa. No, Daniel, lo que publique, independientemente de la diferencia con el muchacho Darvinson, que publique una cifra. O sea, dime tú cuál es el daño. Yo lo dije la semana pasada, Daniel, y mucha gente incluso me escribió después de ese programa, cuando hablamos del rol de los periodistas en medio de todo esto, que yo dije, ¿cómo es posible? O sea, explíqueme procedimentalmente cuál es la modalidad que hace posible que un periodista informando algo tumbe un gobierno, un régimen, democrático o no democrático. Es que no hay manera. Eso no tiene explicación. O sea, tú no puedes a través de solamente diciendo una cosa por Richard un micrófono, Nixon, claro. Richard Nixon no está de acuerdo contigo. Bueno, Richard Nixon. Pero lo de Richard Nixon fue un culebrón, largote. Bueno, pero comenzó con un reportaje. Comenzó. Ahora, pero dime tú, si un tuit así o una cosa que uno diga, entonces va a tumbar un régimen de un día para otro, que entonces pareciera que el chavismo piensa que sí. Entonces ahí yo quizás tengo que replantearme mi área de influencia, de incidencia sobre la gente. El chavismo intenta evitar que le hagan lo que estuvo haciendo durante todos los años de asedio contra la democracia. Exacto, tirando gente al pajón, creando ollas. Utilizando los medios de comunicación y la infiltración y disfrazando la propaganda de periodismo y hablando de aquellos adefesios que es el periodismo necesario, el periodismo comprometido, el periodismo social, el periodismo con carácter social, el periodismo con carácter no sé qué, que lo que era simplemente la propaganda comunista para implantar esta desgracia. Así es. Mira, antes de irnos al corte, vamos a saludar a la gente a través del chat de YouTube, la gente que nos está mandando mensajes. Saludos a María de Bigot. Dice Daniel Neomar, ¿qué hacemos? 3 meses más de encierro, yo estoy en Panamá y no puedo regresar a Venezuela. Saludos a Alejandro Monzón, a Wilfredo Abreu, que también reporta, bueno, en medio de todo esto también sí se da un alza del valor del dólar con respecto al bolívar. Elizabeth Agreda, saluda también, Gerardo Márquez. Eso es lo bueno, que nosotros aguantamos esta pandemia por 20 años y más, o sea que prácticamente estamos los venezolanos curados en salud. Gleiny González, son planes de barrio, esos tipos no tendrán alma de la noche a la mañana. Se pregunta a propósito de la liberación de presos políticos. Saludos Ismael Solórzano, que nos está escuchando en Vargas. Daniel, dice, ¿llegó el barco con la gasolina o no? Bueno, esa es otra de las grandes preguntas que se hace la gente, Neomar, las preocupaciones cotidianas de la gente. Oye, que mira, te ordenaron una cuarentena, pero la gente tiene que salir a comprar y no tiene comida, pero no solamente que no tiene comida, es que no hay gasolina. Entonces está sumando una locura sobre otra locura sobre otra locura, y al final entonces uno no sabe en qué andamos. Bueno, y en medio de eso, la gran pregunta es qué tanto de transparencia termina habiendo en lo que el régimen intenta informar. Y yo puedo tengo todas mis previsiones con respecto a lo que está informando el régimen estos días, por la simple y sencilla razón de que a la cabeza de la información del régimen está un personaje de la mente retorcida como Jorge Rodríguez. Por tanto, ahí usted puede pensar e imaginarse cualquier cosa. Tenemos que ir al corte. Vamos a la pausa. Vamos a ir al corte y al regreso venimos con la parte final del programa. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Oh, el risotto, qué invento más maravilloso. Y en Il Sapore della Nonna te ofrecen los más deliciosos, los mejores, como el risotto caramelizado, acompañado de trozos de pollo, camarones, tocineta y una salsa de caramelo para chuparse los dedos. O el risotto di Baio, con queso fresco, lomito, y una salsa al pesto que te dejará sin palabras. Solo en Il Sapore della Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas.
Deja de sufrir para enviar tus compras a Venezuela. Con tuplata.com.be puedes enviar de todo desde los Estados Unidos hasta nuestro país. Alimentos, insumos del hogar, aparatos electrónicos, repuestos para tu vehículo, todo eso y más. En tuplata.com.be también hacen las compras por ti, sin complicación alguna. Envíos marítimos y aéreos que llegan rápido y seguro. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. ¡Qué fastidio! Este carro no agarra segunda. Otra vez la bendita caja fallando. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas. Los mejores en Hyundai y Kia, Chevrolet, Ford y Volkswagen. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502. Los especialistas en cajas. Cuando de helado se trata, la cremosidad lo es todo. Por eso en il Cuore di Gelato se esmeran en producir los helados más cremosos, de frutas, Nutella, arequipe o pay de limón. En il Cuore di Gelato todos los helados son un regalo para tu paladar. Deliciosos. Disfrútalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, hemos llegado a la parte final del programa. Vamos a leer algunos mensajes, Neomar. Así es. Aquí hay muchas especulaciones con dos personas en el mundo, circunscritas a nuestro interés. Con respecto a Daniel Ortega y con respecto a Cilia Flores. Han salido unos videos de Cilia Flores, que Cilia Flores podría haber estado enferma, y hay otros cuentos de que Daniel Ortega que pudo haber cruzado el páramo, no, que es mentira, no, que sí es verdad y tal. Vuelvo y les digo, amigos, la muerte y la enfermedad no negocian, son inflexibles. Si ocurrió nos enteraremos, y si es mentira también. En este momento hay unas preocupaciones. La preocupación de uno, ¿cuál es? Oye, que la familia de uno no tenga exposición a esta cosa, que uno tampoco. Entonces a uno le da un dolorcito de cabeza y empieza a pensar, Dios mío, ¿qué será esto? Dios mío, una ambulancia, porque es así, porque uno también somatiza, Neomar. Claro. Y uno entra en la paranoia. Entonces, todas esas cosas que requieren, bueno, requieren apoyo familiar, requieren tranquilidad, requieren paz mental. Y yo sinceramente creo que la gran mayoría de la gente está pendiente de resguardarse a sí mismo, más que saber de la salud de Daniel Ortega o de Cilia Flores, es lo que yo creo, ¿no? Claro. Pero, por supuesto que es un asunto de interés. Yo les digo que sea lo que sea que haya ocurrido, si es que ocurrió algo con Cilia Flores y con Daniel Ortega, nos vamos a enterar. Bueno, no nos enteramos con Chávez, no nos vamos a enterar con Daniel Ortega y Cilia Flores, o sea que y si con pasó Fidel, algo, nos con enteraremos. Fidel. Mira, hablando de los datos gente. de lo que yo estaba presentando hace rato, Daniel, el dato concreto es que es concluyente, es demoledor. El trabajo original era del Epoch Times, o del diario de la época. Dice lo siguiente: desaparecieron 21 millones de líneas celulares del sistema, porque en China, ¿sabes qué pasa? Que en China acontece que parece que el control social que hay en gran medida se hace de manera moderna. Hay una aplicación casi que obligatoria en todos los celulares de los ciudadanos chinos que les monitorea con respecto al tema del coronavirus, y entonces hay como unas alertas por colores, que si naranja, amarilla, tal, no sé cuál. Bueno, este sistema centralizado de control ha reportado la desaparición de 21 millones de líneas celulares, y locales son casi 1 millón de líneas locales fijas, o sea, lo que es el teléfono fijo, como el que tenemos en nuestras casas en Venezuela, 840,000. De manera, Daniel, que esto es muy raro, tantas líneas celulares, y estamos hablando de casi 1 millón de líneas locales, o sea, de casas. ¿Cuántas personas pueden vivir en una casa? En las familias chinas, 4 o 5 personas. En China habría que ver, pero en todo caso, lo importante es, vuelvo y te repito, es imposible ocultarlo todo el tiempo. Así es.
Mira. Mucho más cuando se habla de tales números. Imagínate tú, 21 millones de líneas telefónicas, ¿tú sabes lo que es eso? Casi nada. Bueno, a menos que 1 millón de personas tuvieran 21 teléfonos cada uno, que no creo, ¿no? Pero mira, son números alarmantes. Pero bueno, habrá que ir viendo. Yo además, dentro de todo esto, siento que hay una evidente y tajante preocupación por las cosas que de verdad nos están afectando y han pasado a un segundo plano, por lo menos el tema político, más allá de lo noticioso que pudo haber sido la semana pasada y antepasada con las órdenes de captura contra Nicolás Maduro y la cúpula del chavismo y las declaraciones del gobierno de los Estados Unidos sobre la transición que han pensado junto a sus aliados para Venezuela, pues más allá de eso, la preocupación de la gente es la comida, si se está guardando la cuarentena, qué están haciendo en el país con la cuarentena, cómo la están aplicando. La otra cosa, atención, Neomar. Bueno, el cuento de la reventa de gasolina y del robo de gasolina. De cómo gente deja el carro mal parado y cuando llega no tiene gasolina. Claro. Parece ser que hay unos vampiros de gasolina ahora en Venezuela. Ahora sí, se chupan es gasolina. Mira, bueno, es que eso es típico de todo vampiros rojos, comunismo, chicos. donde todo se convierte, la escasez se convierte en la oportunidad para el bandidaje, ¿no? Eso es, bueno, y por no hablarte, Daniel, yo tengo un caso cercano. Mi cuñado pasó 2 días y 2 noches esperando en una cola, esperando literalmente para echar gasolina. Y el cuento final, el desenlace es que no pudo. O sea, llegó la guardia y lo sacaron. Y lo que uno sabe es que prácticamente en Caracas, por ejemplo, la situación de la gasolina es que si tú no eres un alto chivo del régimen, porque ni siquiera estoy hablando de que tú seas un empleado de un ministerio, no, eso no vale, o que seas un médico del Ministerio de la Salud, una cosa así. No, si tú no eres un alto chivo del régimen, no puedes echar gasolina, a menos, y esto es lo curioso siempre del comunismo, porque ya he escuchado los cuentos de que tú compres bajo cuerda y tiene que ser a través de la vía de los militares, porque los militares son los que están controlando la distribución en estos momentos de las bombas. Que pagues hasta $1 por litro de gasolina, de manera que si un carro tuyo carga, que es lo que generalmente carga un carro, 40 litros, carro estándar, una camioneta te carga 60, 70, 80 litros, estaríamos hablando de entre 40, 60 a $80, que es más o menos lo que vale cargar la gasolina en Estados Unidos. O sea que estos tipos que iban a regalar la gasolina, bueno, terminaron cobrando la gasolina a lo que ni siquiera son los estándares mundiales, los precios de Estados Unidos, pues. Bueno, habrá que ver cómo termina la marcha de los días en medio de esta Semana Santa de pandemia. Y por supuesto nosotros estaremos acá para contarles. Pero se nos acaba el programa, Neomar. Se nos acabó esto por hoy. Afortunadamente, mañana volvemos en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente, siempre y cuando ustedes estén allí acompañándonos. Les decimos hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Il sapore